Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Hoy, como lo prometido es deuda, vamos a repasar un poco los artículos de opinión, uno cada semana, y esta vez me he decidido a analizar un artículo de opinión de Hispan TV, es decir, de medio prorruso, y una persona que habla sobre el sionismo y el apartheid. Vamos a ver primero el título del artículo de opinión, que se titula así: el sionismo y apartheid, dos palabras para un mismo significado. Increíble la manera de comparar dos temas importantes en lo que ha sido el devenir de la historia. Esta persona se llama Pablo Jofré Leal, lo estáis viendo en imagen, y es el que publica este artículo en Hispan TV. Vamos a ver primero qué es sionismo y qué es apartheid, para las personas que no sepáis lo que es. El sionismo es un movimiento político internacional, o sea, que se mueve por la política en su conjunto, que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria seguro para el pueblo judío en la tierra de Israel. Eretz Israel se llama en ese idioma, en hebreo. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. Mucha gente cree que Israel tiene la culpa de todos los problemas que está atravesando el mundo en cuanto a en cuanto a guerras, etcétera, incluso a exterminios, ¿vale? Eso es lo que piensa alguna parte de la población. Otros piensan que son víctimas y otros más piensan que es un estado normal, como cualquier otro. ¿Y qué es apartheid? Apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia. Entonces, partes de Sudáfrica, en vigor hasta 1992. Fue llamado así porque significa separación en afrikaans, la lengua del neerlandés, hablada en Sudáfrica y Namibia. Es decir, una segregación racial que decía que, por ejemplo, las personas de unas razas no podrían estar integradas en el grupo, por ejemplo, un grupo de amigos de otra raza. O sea, un absurdo, en pocas palabras. Pues empieza así. Vamos a leer el artículo ahora y vamos a ir analizándolo, ¿vale? Una nueva derrota de la política sionista en Palestina y de la protección del gobierno estadounidense a su socio, representa el informe de una agencia de las Naciones Unidas, que establece la existencia de un régimen de apartheid israelí, que somete al pueblo palestino en los territorios ocupados de la ribera occidental. Como no, en este primer párrafo ya vemos el nombre de Estados Unidos como peyorativo hacia Estados Unidos con el conjunto Estados Unidos-Israel. Hispan TV, es normal, ¿no? La denominada Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental es una entidad dependiente de las Naciones Unidas, cuya misión es apoyar al desarrollo social de sus miembros. Algunos estados que componen este grupo de 18 países árabes y de Asia Occidental solicitó un informe sobre la situación vivida por el pueblo palestino en los territorios ocupados, concluyendo en parte de su informe que Israel ha establecido un régimen de apartheid que somete al pueblo palestino en su conjunto. Pernicioso, ¿no? El tema de del apartheid israelí, pernicioso y con poca comunicación al resto del mundo. Si se está viendo este apartheid en Israel hacia los palestinos, no nos podemos enterar, puesto que nosotros, por ejemplo, yo vivo en Bélgica. Bélgica es un país en el que los medios de comunicación están controlados totalmente por Occidente, con lo cual, si no te metes en Internet y ves este tipo de cosas, no te enteras. También hay que decir que este tipo de artículos es prorruso, es decir, siempre quiere dejar mal a Estados Unidos y a Israel en su conjunto, ¿no? O sea, que aquí cada uno tiene que tener su opinión porque no podemos saber la verdad absoluta, entre comillas, ¿no? Apartheid versión sionista. El texto del informe entregado al conocimiento público constituye un legajo de más de 60 páginas que reconoce la política de segregación racial de Israel contra el pueblo palestino y concluye con un capítulo de recomendaciones en el que pide a la ONU
y a la comunidad internacional que estudien acciones para responder a las políticas israelíes contra los palestinos y tomen medidas contra sus responsables. Hombre, responsables, si eso existe, el mayor responsable de esto que puede estar sucediendo es el gobierno israelí, Netanyahu, con Netanyahu a la cabeza. Este tipo de cosas solo se pueden controlar a través del gobierno, es decir, el gobierno pone en su disposición a policías y cuerpos de seguridad del Estado y estos tienen que velar porque no se produzca el apartheid, con lo cual responsables, la responsabilidad recae extremadamente en el gobierno israelí. El redactor principal de este lapidario informe de condena a la política de apartheid de Israel es el estadounidense Richard Falk. Esto es importante. Es un estadounidense que clama contra Israel, aunque las relaciones de Estados Unidos e Israel se han ido deteriorando con Obama y ahora vuelven a surgir de una manera positiva con Trump. Este es un profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Princeton y quien cumplió años atrás la función de relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. El documento refleja una acusación que no es inédita, que se une a la resolución número 2334 de diciembre del 2016, que exige a Israel cesar de inmediato y de forma completa todas las actividades de colonialismo en territorio palestino, incluyendo en esta exigencia a Al-Qudus, su Jerusalén Este. Como ya hemos visto en algunos periódicos hace unos meses, Israel estaba poniendo sus casas dentro de territorio palestino, territorio que reclama Palestina, hasta Estados Unidos. Le dijo que eso no estaba bien, con lo cual Israel está en un punto muy delicado, ¿no? Pero sobre todo porque es su culpa, es culpa de Israel. A mí siempre me han dicho, donde no te llaman, no te metas. Pues eso es lo mismo. Y luego, el informe de esta asociación que hemos dicho antes legitima la campaña de BDS. Pero no se puede tapar el sol con un dedo y seguir negando aquello que ya es evidente para la humanidad en su conjunto, con excepción del gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y algún otro diletante solitario, con la pesada mochila del lobby sionista sobre sus espaldas. Israel es una entidad que practica un sistema de segregación racial y eso se llama apartheid, tal como lo señala en su informe la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental. Hasta la propia entidad sionista, algunos medios de comunicación, centros especializados de investigación y ONGs defensoras de los derechos humanos, muy minoritarios aún, dan cuenta de la mala imagen de Israel ante el mundo, por más trabajo de limpieza de imagen que se haga. Por ejemplo, el think tank Reuters Institute resume cómo es visualizado Israel en el mundo. Un régimen, textualmente, que no está interesado en la paz, sino en perpetuar la ocupación de los territorios palestinos. Se le identifica con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Se le acusa de discriminar a la población palestina y de violar sus derechos humanos sistemáticamente, incluso de niños. He visto algunas imágenes. Se intenta aplicar las leyes internacionales contra sus dirigentes. Su sistema legal es denunciado por falta de legitimidad y el trato a los ciudadanos árabes israelíes es objeto de análisis y críticas internacionales. Lo cual, lo que se está criticando de Oriente Medio hacia los cristianos también sucede en Israel, según esta persona y según el análisis que se ha hecho en un apartado, un departamento específico de las Naciones Unidas. Eso es un poco un resumen, ¿no?, de lo que ha dicho Pablo Jofré Leal, persona de Hispan TV. No vamos a ver en ningún momento en Hispan TV, RT o Sputnik News artículos que vayan en contra de lo que es el pensamiento prorruso. Tenedlo claro. Pero aquí quiero poner artículos de todos para que veáis lo que se dice, para que veáis los dos puntos de vista.
Bueno, pues hasta aquí el artículo, primer artículo del canal. Es un experimento, es experimental. Si no funciona lo quitaremos. Pero a mí me gusta hacer esto para que podáis ver dos maneras de ver las cosas o incluso más, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y ya sabéis, podéis darle al like, podéis suscribiros, podéis comentar vuestras opiniones y teorías en los comentarios y también podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para más novedades de opiniones de actualidad. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos.